Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias Señor por todo lo que hemos aprendido este día, por todo el cuidado, la protección, la compañía de tus ángeles, tu espíritu moviéndose, preparando la mente, el corazón de tus hijos para recibir tu palabra. En este momento suplicamos una vez más que nos hables a través de lo que has dejado escrito. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Como les dije, cada noche vamos a estudiar la vida de un personaje bíblico. Hoy día vamos a hablar un poco de Abigail, una mujer que no es muy mencionada, pocas veces se predica un sermón sobre ella, y sin embargo es una mujer extraordinaria y de cierta manera un símbolo de Jesucristo. Esto es admirable y ustedes van a ver. Vamos a colocar el texto ahí en la tela. A ver cómo es esto. ¿Dónde está el texto? Ahí está. Muy bien. La historia toda está en el capítulo 25 del primer libro de Samuel. Pero naturalmente no tenemos tiempo para leer. Podríamos ir analizando versículo por versículo para sacar las lecciones apropiadas para nuestra vida. No tenemos tiempo, el capítulo es largo. He seleccionado algunos versículos para extraer lecciones que pueden ser aplicadas a nuestra vida. Dios nos habla a través de su palabra, pero tienes que estar atento a su voz. Cuando se estudia la Biblia, es como cuando se come. Dicen los médicos, yo no soy médico, no quiero entrar en ese terreno, pero dicen los médicos que para tener una digestión saludable, correcta, hay que masticar cada bocado de comida por lo menos unas 34 veces. No sé si es verdad o no. Ahora yo no sé cuántos de ustedes colocan un bocado de comida en la boca y comienzan a contar las 34 masticadas, ¿no? 1, 2, 3, ahí pasan, hay otro bocado. Yo por lo menos no lo hago. Pero una vez un médico me estaba diciendo, pastor, ¿sabe por qué Dios nos dio saliva? No es para escupir al hermano. Dios nos dio saliva porque cuando colocamos el alimento en la boca y masticamos, la saliva se mezcla con la comida. Y cuanto más la saliva se mezcla con la comida y tragamos ya el bolo alimenticio bien mezclado con saliva, entonces el proceso digestivo es mucho más saludable. Y el resultado de eso se refleja en la piel, se refleja en el ánimo, se refleja en muchas cosas. Entonces, pero la mayoría de nosotros pues no masticamos, no comemos, en realidad tragamos. ¿Cuál es la diferencia entre comer y tragar? Se come masticando, mezclando la comida con la saliva. Y se traga, el gallo traga, ¿no? ¿Y saben por qué traga el gallo? Porque el gallo antes de la comida, antes de ir a la barriga, pasa por el buche. Pero nosotros no tenemos buche, nosotros tenemos directo a la barriga, por eso tenemos que masticar. Ahora, esto que es una realidad en la vida física, es una realidad en la vida espiritual. Si tú tomas el texto, lo lees sin entender y ya leí, eso no te sirvió de nada, estás tragando la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para ser tragada, es para ser comida, es para ser masticada. Entonces, en cada texto de la Biblia tú tienes que leer, detenerte. Por ejemplo, lee todo el capítulo 25 de primero de Samuel y ve la historia de Abigail y trata de aplicar. ¿Qué lecciones puedo aprender de la vida de Abigail? ¿Qué lecciones puedo aprender de la vida de Nabal, que era el esposo de Abigail? ¿Qué cosas buenas hay aquí? ¿Qué cosas malas hay aquí? ¿Qué cosa de esto se parece con mi vida?
¿Qué errores yo puedo evitar? ¿Qué cosas buenas yo puedo practicar? Es así que se estudia la palabra de Dios. No es solo levantar, leer un versículo de la Biblia por costumbre y salir corriendo. Eso no te ayuda en nada. La palabra de Dios es para alimentarte, pero para eso tienes que pasar mucho, mucho tiempo con la palabra de Dios. Todos los días yo tengo dos tipos de estudio. Mi estudio profesional de la Biblia es una cosa. Ahí yo preparo sermones, yo escribo materiales, artículos, en fin. Pero existe mi periodo de estudio personal de la Biblia. Allí yo abro la palabra de Dios, no para preparar sermón. Ahí abro la palabra de Dios para alimentarme a mí mismo como ser humano. Porque antes de ser pastor, yo soy un ser humano. Yo soy un miembro de iglesia. Yo soy un discípulo de Cristo, como ustedes. Y yo necesito orar para mí. Yo necesito estudiar la palabra de Dios para mí. Ahora, claro que en mi estudio personal de la palabra de Dios me vienen algunas ideas. Digo, de aquí puede salir un buen sermón. Entonces yo anoto eso y voy a trabajar profesionalmente ya en mi periodo de estudio profesional. Pero ese periodo de estudio personal es que nos hace crecer espiritualmente. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Algunos jóvenes pastores, jóvenes estudiantes de teología me dicen, pastor, ¿cómo usted puede tomar un texto y de un texto le saca tantas ideas? Es que he pasado horas y horas con ese texto. Lo he leído en una versión, lo he leído en otra versión, lo he leído en otra versión. He ido al griego o al hebreo, he analizado la palabra, he leído la cultura de aquel tiempo, he leído lo que el comentario de la hermana White dice con relación a ese texto, he leído lo que los otros comentarios dicen, y entonces tengo pues un panorama completo del texto. Hay que pasar mucho tiempo con la palabra de Dios. Predicar no es abrir la Biblia y comenzar a hablar cualquier cosa que te viene en la hora. Tienes que pasar mucho tiempo. Tú personalmente, aunque no prediques, tienes que pasar tiempo con la palabra de Dios. Eso te va a alimentar. Bueno, el capítulo es largo, pero yo he seleccionado algunos versículos. El versículo 3 dice, porque el versículo 1 empieza diciendo, había un hombre muy rico, y después describe la riqueza, tenía muchos carneros, tenía mucho ganado, un hombre rico. Pero el versículo 3 entonces ya define, y aquel varón rico se llamaba Nabal, y su mujer se llamaba Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Qué bueno cuando el buen entendimiento, que en hebreo es la palabra yokmah, que quiere decir literalmente sabiduría, sensatez, equilibrio, buen entendimiento, sentido común, todo eso es yokmah. Es interesante cuando Salomón fue nombrado rey de Israel, una noche en Gabaón se le presentó Dios y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y él dijo, Señor, lo único que quiero es yokmah, o sea, sabiduría, para poder guiar a tu pueblo, sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Unos días después, Salomón estaba tranquilo y vienen dos mujeres trayendo un niño. ¿Se acuerdan de eso? Y una dice, este es mi hijo. La otra dice, no, es mi hijo. La otra, no, es mi hijo. Y entonces, como todo buen líder, Salomón le dice, a ver, dame tus argumentos. ¿Por qué dices que es tu hijo? Y la mujer dice, por esto, por esto, por esto. Aparentemente tenía razón. Pero nunca tomes la decisión escuchando solo a una persona. Entonces Salomón dijo, ahora yo quiero tus argumentos. Y la otra dice, este es mi hijo por esto, por esto, por esto. Aparentemente tenía razón. ¿Alguna vez en la vida te has encontrado en una situación así? Le escuchas a uno, parece que tiene razón. Le escuchas al otro, parece que tiene razón. ¿Y ahí qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero Salomón le había pedido a Dios, ¿qué cosa? Yokmah, sabiduría. ¿Y qué dice Santiago? Si alguien tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios y Dios se la va a dar. ¿Y qué es la sabiduría? El sentido común, el equilibrio. Y entonces Salomón, que había pedido sabiduría a Dios y Dios le dio sabiduría. Porque hay cosas que tú a veces no sabes de dónde te viene y viene de Dios. Si vives una vida de comunión con Dios, viene de Dios. Salomón dice, traigan un machete, y las mujeres se asustan. Y Salomón llama al siervo y le dice, partan el niño por la mitad, porque ya que tú dices que es tuyo y me convences de que es tuyo, y tú también dices que es tuyo y me convences de que es tuyo, entonces pues mitad para cada uno. Traigan el machete. Y cuando el siervo ya estaba para partir al niño, la verdadera madre dijo, no, por favor. Si es para matar a mi hijo, mejor que se lo lleve, pero quiero a mi hijo vivo. Que se lo lleve ella. Y entonces Salomón dijo, esta es la verdadera madre. ¿De dónde le salió a Salomón eso? La sabiduría que viene de Dios. A veces tú en la vida dices, ay, pastor, no sé qué decisión tomar. Pídele a Dios sabiduría. Ahora, ¿sabes qué? Pena que no hay muchas chicas solteras bonitas aquí, ¿no es cierto? Pero deberían escuchar este mensaje. Abigail era de hermosa apariencia, pero de sabiduría. Tú sabes que las chicas bonitas, por ser bonitas, no se preocupan mucho en buscar sabiduría. Y los muchachos, en lugar de buscar a las mujeres sabias, andan buscando a las mujeres bonitas. Y la belleza cansa. En un año se acabó la atracción, pero la sabiduría dura para la vida toda. Abigail era una mujer bonita, muy bonita, pero sabia. Ahora, el esposo era un hombre muy rico, pero necio, imprudente, insensato, sin sabiduría. Ahora tú me vas a preguntar, ¿cómo una mujer bonita se casó con un hombre insensato? Es que en aquellos tiempos las mujeres no escogían esposo. En aquel tiempo, las chicas eran obligadas a casarse con el esposo que el padre les determinaba. Y generalmente, papás sin sabiduría, porque también existen padres sin sabiduría, le buscaban a la hija un hombre rico, un hombre que tuviese posesiones. Que si tiene sabiduría, que si la va a tratar bien a mi hija, no me interesa que tenga posesiones. Habían padres así, y parece que el padre de Abigail fue así. Dijo, no, cásate, este hombre te conviene. ¿Te conviene por qué? Porque tiene dinero. Cuidado, queridos. Se casó la pobre. Eran otros tiempos. Los judíos, tú sabes que tenían una oración. Decía, los judíos hombres, todos los días agradecían a Dios diciendo, Señor, te agradezco porque no nací gentil, quiere decir, no nací extranjero. No nací esclavo y no nací mujer. Esa era la oración del hombre judío. Ahora, ustedes, las hermanas, me van a preguntar, pero pastor, ¿por qué era la Biblia así? Es que no era la Biblia, querido. Todo comenzó en el jardín del Edén. Todo comenzó con la desobediencia, con la entrada del pecado. El pecado deformó la creación maravillosa de Dios. El hombre deformó su carácter, se volvió machista. Cuando Dios le dijo, tú vas a ser la cabeza, no estaba diciendo tú vas a abusar de la mujer, pero es que el pecado deformó el carácter del hombre, y ahora el hombre se cree dueño de la mujer. Pero entonces los tiempos están cambiando, ahora la mujer se está yendo al otro extremo, porque yo tenía hace muchos años
una secretaria que me decía, yo me voy a casar cuando encuentre un hombre con mi cabeza. Le digo, ¿cómo es así tu cabeza? A ver, ¿cómo piensas? Todos 50%, 50%. ¿Por qué el hombre tiene que valer más que yo? Y si no encuentro un hombre con mi cabeza, yo no me caso. Le digo, pero ¿cómo es eso de 50%, 50%? A ver, explícame. Dice, por ejemplo, si tenemos un hijo, yo me quedo en la casa mediodía cuidando del niño y mediodía voy a trabajar. Y mi esposo se queda mediodía trabajando y mediodía cuidando del niño. Tiene que ser así. 50%, 50%. Yo le dije, pero hija, si fuera así, Dios hubiera dicho, el hombre se queda embarazado 4 meses y medio, la mujer 4 meses y medio. No son las cosas. Miren ustedes. Hombre y mujer no somos iguales. Dios nos ha hecho diferentes, pero incompletos. El hombre es diferente de la mujer, pero es incompleto. ¿Para qué? Para que junto con la mujer se complete. Yo no les voy a dar una clase esta noche de la teología del ser humano, pero teológicamente el hombre solo no es completo, la mujer sola no es completa. Cuando están juntos están completos, son un ser humano completo, separados son incompletos. ¿Pero quién vale más? Nadie vale más. Los dos son iguales. Pero el pecado entró y deformó todo. Y en los tiempos de Abigail, la pobrecita ya no podía escoger esposo, los papás le escogían, y padres sin sabiduría le escogían un marido rico, pero necio, torpe, malo. Pero Abigail es la mujer que nunca se conformó con una situación de desorden. Querida, la vida te puede maltratar, las circunstancias pueden ser difíciles, pero nunca te contentes con aceptar lo que no está correcto. Y te voy a ir hablando de eso un poco más adelante. Bueno, aquel varón se llamaba Nabal, su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, de yokmaj, de sabiduría y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. Interesante. Ayer predicamos de Caleb. ¿Fue un grande hombre o no? Pero tú no sabes lo que tu nieto va a ser. Ese es el asunto. En la genealogía de Cristo en Mateo capítulo 1, tú ves que a veces de un hombre bueno sale un hijo malo, de un hijo malo sale un hijo bueno. Nosotros nunca sabemos. Por eso ayer alguien me hizo, o esta mañana alguien me hizo una pregunta, ¿qué hacemos si los hijos crecen y ya quieren hacer lo que quieren? Querido, tú cumple con lo que Dios te ha dicho, instruye al niño en el camino en que debe andar. Cuando fuere viejo, él va a tomar sus decisiones. Pero tienes que tener en cuenta una cosa. Aunque parezcas que se ha olvidado de la palabra de Dios, la palabra de Dios está en ese corazón. Puedes parecer que ya murió, no murió, la palabra de Dios nunca muere, está ahí. Y en un momento de desesperación, tú vas a ver cómo Él va a volver los ojos a Dios. Por eso, cuando los hijos crecen, solo te resta hacer 2 cosas. Primero, orar. Y segundo, llorar. No te queda más otra. Y confía en Dios, que has plantado la semilla en el corazón de tus hijos cuando eran chicos. Y ahora deja que el Espíritu Santo. El otro día encontraron una momia en Egipto. Siempre viven encontrando de vez en cuando momias ahí enterradas. Encontraron una momia y junto a la momia una vasija con granos de trigo. ¿Cuántos años tendría esa momia? Miles. Pero lo interesante es que tomaron un granito de trigo, plantaron y el grano germinó. No digo que tu hijo es una momia, pero en su corazoncito el grano de trigo de la palabra de Dios está plantado. Y aunque pasen años y tal vez tú mueras sin ver a tu hijo de regreso, pero no te desesperes, porque en la mañana de la resurrección lo vas a ver ahí.
Y seguro que te vas a sorprender y vas a decir, pero hijo, tú no querías saber nada. Sí, no quería, papá. Pero la palabra de Dios que tú plantaste en mi corazón, después de tu muerte, produjo frutos. Así es la vida. No te desesperes. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Voy a contarles un poco la historia para saltar al siguiente versículo. Este hombre Nabal tenía muchas ovejas y en esos tiempos hacían una fiesta el día que trasquilaban a la oveja, porque la oveja tenía 3 propósitos para el pueblo de Israel. Primero, les daba lana. Segundo, les daba carne. Y tercero, les daba leche. Eso sin contar con el aspecto espiritual, porque la oveja era criada también para el sacrificio en el ceremonial de Israel. Pero yo estoy dejando al lado el aspecto espiritual. Básicamente les daba lana, les daba carne y les daba leche. Una vez por año trasquilaban a las ovejas, les sacaban la lana. Y ese día hacían fiesta, mataban corderos, preparaban pan, era una fiesta, había comida hasta sobrar. David estaba huyendo en esos tiempos del rey Saúl, y pasaba por ahí cerca como a unos 15 kilómetros tal vez, de donde estaba Nabal haciendo la fiesta de la trasquilada de las ovejas. Y David estaba con hambre, sus soldados estaban con hambre, él estaba escapándose del rey Saúl que quería matarlo. Entonces David se enteró que Nabal estaba haciendo fiesta. Tiempos atrás, pastores de Nabal, por una circunstancia, pasaron por un momento difícil y David les ayudó. Les dio comida, les dio pan, les dio agua, los protegió. Años después, 2 años después, David estaba escapando del rey Saúl, estaban con hambre, no tenían que comer y se enteraron que Nabal a 15 kilómetros estaba haciendo fiesta y había mucho pan. Entonces David escogió 10 jóvenes y les dijo, por favor vayan a Nabal y díganle, somos gente de David, el hombre que le dio ayuda a tus pastores, que los protegió, que los defendió. Pídanles algo de comer. Y entonces pues los muchachos fueron, 10 jóvenes, fueron a Nabal y le dijeron como el rey le había dicho, mira, en el pasado David ayudó a tus pastores, los protegió, los defendió, ahora nosotros estamos escapando del rey y por favor ayúdanos, danos un poco de pan. Y este tonto pues era, como dice, era hombre duro, de malas obras, hombre tonto, imprudente, sin sabiduría, hombre duro, sin corazón, había recibido favores, no quería devolver los favores. Hace una pregunta, ¿y quién es David para que yo le sirva? ¿Quién es David para que yo lo ayude? Los pobres muchachos volvieron y le dijeron a David, oye, no quiere ayudarnos. La ira de David se encendió, porque David era el ungido de Dios, iba a ser el rey de Israel. Todavía el incidente de Betsabé no había sucedido, eso sería un accidente más adelante. Mañana vamos a hablar de eso. Pero David era un hombre de Dios, había sido escogido para ser el rey de Israel, y se encendió su ira. Ahí viene la pregunta. Hombre de Dios se le enciende la ira. Pues es que el hombre de Dios todavía está peregrinando por este mundo. Y por eso a veces se nos enciende la ira. Y entonces cuando se le encendió la ira, dio una orden. Agarre cada uno la espada, vamos a ir y vamos a matar a esos ingratos. El hombre de Dios no procede de esa manera. Y ahora quiero que entiendas. Hasta un anciano de iglesia, hombre de Dios, a veces pierde los papeles. Pero el hecho de que sea ser humano y pierda los papeles no quiere decir que tiene que seguir perdiendo los papeles. Encuentra tus papeles, querido. No puede ser justificación que
¿perdiste los papeles? Sí, pero en cada junta estás perdiendo los papeles, espera un poco. El hombre de Dios tiene que ir creciendo. Ese es nuestro tema del seminario de la mañana. Tienes que ir creciendo cada día más semejante a Jesús. Cada día dejas de ser hijo del trueno para convertirte en el discípulo del amor. Tienes que ir creciendo. David fue creciendo, pero todavía no había ocupado el reino. Saúl todavía estaba vivo. Era un ungido de Dios, pero joven. Torito joven, rebelde. Tenía que aprender a ser manso y humilde de corazón. Aunque ungido de Dios, toro rebelde, se le encendió la ira. ¡Vamos a matar! Y ya venían a matar a Nabal, a toda su gente, por ingratos. Pero ahora viene este versículo maravilloso. Cuando David estaba viniendo con sus guerreros para matar, un siervo de Nabal corrió donde Abigail, la esposa, y le dijo: tu esposo acaba de hacer una tontería. ¿Qué tontería? David vino, mandó sus 10 jóvenes para pedir ayuda y tu esposo no los ayudó. Y ahora David viene armado hasta los dientes y va a acabar con todos aquí. Entonces, la mujer prudente, sabia, sensata, pasó toda la noche guisando corderos y preparando panes de higos. Y a la madrugada se levantó y se dirigió al encuentro de Nabal. ¿Para qué venía Nabal? Para matar. ¿A quién? A un pecador miserable. ¿Merecía morir ese pecador miserable? Sí. En aquel tiempo, el que la hacía, la pagaba. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley de aquellos tiempos. ¿Ese hombre era duro, malo, perverso? Sí. ¿Merecía morir? Sí. ¿Venía la muerte? Sí. Pero aparece la mujer ahora. Mira, montando un asno. Ahora dime una cosa. Piensa en Jesucristo. ¿Cómo entró a Jerusalén ya para entregarse a la muerte? ¿Cómo entró? Y ahora mira aquí a Abigail, montando un asno. Descendió por una parte secreta del monte. Ahora dime, ¿dónde murió Jesucristo? En un monte. ¿A dónde fue Abigail? A un monte. ¿Dónde estaba el monte donde Cristo murió? En Jerusalén, en el Calvario. ¿Cómo entró Jesús? Montando en un asno que nunca había sido montado. ¿A dónde fue Abigail? Al monte. ¿Para qué fue Abigail allá? Para interceder por Nabal, porque dice, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Oh, querido, quienes deberíamos haber muerto en el Calvario éramos nosotros. Ustedes están asistiendo al seminario de la mañana. Después de la entrada del pecado a este mundo, nuestro carácter quedó, ¿qué cosa? Deformado, depravado, somos malos, somos necios, de corazón duro, hemos pecado, hemos desobedecido a Dios. ¿Merecemos morir o no? El salario del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuántos pecamos? Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos morir. Entonces, quien tenía que haber sido clavado en la cruz del Calvario, éramos nosotros. Ahí venía el diablo al Calvario para matarnos a nosotros. Pero ahí va Jesús para sustituirnos, para ocupar nuestro lugar, para morir por nosotros. Ahora mira lo que hace Abigail. Ella llega allá al monte, montada en un asno, se encuentra con David. Y cuando Abigail vio a David,
se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Es admirable, porque nosotros predicamos muchos sermones de Moisés cuando Dios dijo: voy a matar a todo el pueblo. ¿Y qué dijo Moisés? Señor, rasga o saca mi nombre del libro de la vida, pero perdona al pueblo. Y ahí Moisés se levanta como un símbolo de Jesucristo. Ahora esta mujer, y yo creo que nunca la has presentado como un símbolo de Jesucristo, pero aquí esta mujer se presenta: nosotros merecemos morir. Ahora ella se presenta: Señor mío, mátame a mí, yo he pecado. ¿Qué había pecado? Mira, Señor mío, sobre mí sea el pecado. ¿El pecado de ella? ¿Qué había hecho ella para merecer morir? ¿Quién había pecado? El bruto de Naamán, de Nabal. Ese tenía que morir. Pero ella dice: sobre mí sea el pecado. ¿El pecado de quién? ¿Qué es lo que hizo Jesús en el Calvario? Sobre mí sea el pecado. ¿El pecado de quién? De nosotros. Hombres de corazón duro, perversos, depravados, en las palabras de Elena White. ¿Cómo encajan las cosas de manera maravillosa, querido? Ahora mira esta posición de Abigail. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. ¿De quién está hablando? De Nabal. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste, porque si yo los hubiera visto, yo les hubiera dado comida. Pero el bruto de Nabal, el insensato, el perverso de Nabal no vio. Ahora, queridos, ¿quién era Abigail con relación a Nabal? ¿Quién era? ¿Qué era de Nabal? ¿Y la esposa no debe proteger al esposo? ¿Pero cómo lo obligó? Te voy a contar. Este hombre era anciano de iglesia, un hombre bueno, un hombre que quería servir a Dios, un hombre conservador, un hombre admirado, un hombre respetado por la iglesia, pero infelizmente perdía los papeles constantemente. ¿Y qué es lo que había sucedido? Un sábado de mañana predicó un sermón bonito, llevó muchos espíritus de libros del espíritu de profecía, porque en ese tiempo no había slide, no había esas cosas. Llevó 4 o 5 libros, leyó que el cristiano debe ser así, que el mundo está entrando a la iglesia, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Y después fueron a almorzar y la esposa sirvió el almuerzo y pues el arroz no estaba muy bien cocinado. Entonces cuando él metió el arroz a la boca y vio que estaba medio crudo, habló una palabra horrible, fea, que un cristiano nunca debería hablar. Y la esposa lo mira y le dice: pero hijo, acabas de predicar un sermón tan bonito y solo porque el arroz no me salió bien hablas esa cosa fea. ¿Para qué? Perdió los papeles, agarró la vasija de arroz, ¡pah!, al suelo. Y no contento con eso, fue a agredir físicamente a la esposa. Pero los hijos crecen, querido. Ese hijito de 3, 4, 5 años que tienes, crece. Y el hijito de él, el mayor, ya había crecido, estaba con 12 años. Y cuando vio que el papá iba a agredir a la esposa, el niño de 12 años se colocó delante de la mamá y enfrentó al papá. Y le dijo: a mi madre no la vas a tocar. Y él nunca imaginó que el hijo un día lo iba a enfrentar. Pero ahora el hijo lo estaba enfrentando. No vas a tocar a mi mamá.
Y él lo miró así asustado, nunca imaginó que el hijo iba a reaccionar de esa manera. Sacó la correa, sacó el cinto y le dijo: hijo perverso, te voy a enseñar a guardar el 5.º mandamiento. ¿Qué dice el 5.º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué te atreves a enfrentarme? Te voy a enseñar a guardar el 5.º mandamiento. Y mientras él ahora quería enseñarle al hijo a guardar los mandamientos, porque él le enseñaba a guardar mandamientos a todo el mundo. Mientras estaba queriendo enseñar, la esposa fue, agarró su cartera, su bolsa y comenzó a salir. Y entonces él dejó al niño y corrió a la puerta y se plantó en la puerta. ¿A dónde vas? Y ella le dijo: voy a la policía, te voy a denunciar. Tú no puedes tocarme físicamente, como lo has estado haciendo. Voy a la policía. No, no puedes hacer eso. ¿Por qué no puedo hacer? Porque la hermana de White dice que no debemos llevar nuestros problemas al mundo. Ah, qué bonito, la hermana de White dice eso. Y la hermana de White dice que me puedes pegar. La hermana de White dice que puedes hablar lo que has hablado solo porque el arroz no salió bien. No, 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 no. Se acabó. Hoy día yo voy a la policía. Y en ese tiempo en el Brasil acababa de salir una ley llamada María da Penha. La ley María da Penha. ¿Hay algún brasileño aquí? ¿No hay brasileño? La ley María da Penha es una ley asustadora. María da Penha fue una mujer que murió agredida por el esposo. De tanto golpe la pobre murió. Entonces se tramitó una ley. Y esa ley dice: hombre que pega a la esposa y es denunciado, 48 años, 48 horas. Antes de que dé cualquier explicación, 48 horas al calabozo, sin hablar con nadie. No, que la ley, nada a ley. Después tú vas a explicar, 48 horas ahí. Y si el hombre acababa de salir la ley María da Penha, y ahora la esposa se le estaba yendo a la policía. Y el hombre pues comenzó pero hija, no puedes hacer eso. Mira el escándalo sobre la iglesia. Pues así son las cosas, querido. Nos preocupa el escándalo, pero no vivimos el evangelio. Y entonces cuando lo vio así desesperado la esposa, porque nuestras esposas son más inteligentes, mucho más inteligentes de lo que a veces nosotros pensamos. La esposa ya se dio cuenta: este pobrecito ya está en mis manos. Y entonces cuando vio así, le dijo: bueno, solo hay 2 caminos de que yo no vaya a la policía. Número 1, me matas, pero yo sé que no me vas a matar. Número 2, el lunes a primera hora vas conmigo a hablar con el pastor Bullón. Ahí empezó las cosas. Dijo: bueno, por lo menos el pastor Bullón no me va a meter a la cárcel 48 horas. Entonces prefiero el pastor Bullón. Fue así que lo trajo el lunes a primera hora, por la fuerza. Ahora, la iglesia adventista enseña, entre las cosas que enseña, que ningún hombre debe agredir a su esposa. Y la esposa que es agredida no debe creer que si denuncia a su esposo está haciendo algo de malo. Y esta es la mujer. Dijo: Señor, yo quiero a mi esposo, yo lo amo, yo no quiero que muera. Pero tienes que saber que ese hombre es un hombre malo, es un hombre perverso. Y no estaba haciendo nada contra su esposo, al contrario, lo estaba protegiendo. El evangelio, querido, llega para libertarte, no solo del pecado. El evangelio te liberta de la ignorancia, de la mediocridad, de la esclavitud social, financiera. El evangelio te da alas para volar, pero el evangelio llega a tu vida para transformar tu corazón
para que dejes de ser perverso y te vuelvas un hombre noble, para que reflejes el carácter de Jesucristo. El Evangelio llega para prepararte para el reino de los cielos. Sabes que yo hablé con este hombre mucho tiempo. Él lloró, lloró, lloró. Nunca más lo vi. Un año yo estaba en Buenos Aires en un campamento para todos los jóvenes de América del Sur. 15,000 jóvenes en el Parque Sarmiento en Buenos Aires. Y de repente me encuentro con él. Él se acerca, me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Le digo, medio que me acuerdo. Sí, yo estuve aquí en su oficina hablando con usted, ¿se acuerda? Ah, sí, me acordé. Le digo, ¿qué haces aquí? Tú no eres joven, porque este es congreso de jóvenes. Él me dice, sí, pastor, pero los jóvenes de mi iglesia me escogieron el anciano consejero de ellos. Y yo estoy aquí porque ellos me han traído. Los jóvenes tenían miedo de ese hombre. Pero ahora los jóvenes lo escogieron como su consejero. Porque ese hombre había sido transformado por el poder de Dios. Pena que Nabal no fue transformado. Porque Nabal murió pocos días después de este incidente. Él se quedó tan triste, dice el texto bíblico, que se enfermó. Cuando se dio cuenta que podría haber muerto a manos de David por la insensatez de su corazón, se enfermó y en pocos días murió. Cuando el rey David se entera que Abigail se quedó viuda, mandó mensajeros a Abigail y le dice, yo quiero que seas mi esposa. Y ahora mírenlo cómo responde Abigail. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Mira, tu sierva, no para lavar tus pies, tu sierva para lavar los pies ¿de quién? De los siervos de mi Señor. Esta era una mujer transformada por Dios, ¿sabes? Tú sabes lo que quiere decir diácono. El diáconos es el servidor, el que sirve. Todos nosotros somos diáconos, en el sentido de que somos seguidores de Cristo para servir. El cristiano sirve, el cristiano siempre está dispuesto a servir. El verdadero líder sirve. Hay un concepto equivocado de liderazgo. Líder no es el que manda, no es el que da órdenes. Líder no es jefe, líder no es patrón, líder no es sargento, líder no es capataz. Líder es el que sirve. Y sirve tanto que las personas quieren seguirlo. Y entonces el líder lleva a las personas a donde él quiere, porque las personas lo siguen. Si tú eres oído y obedecido, mira, si tú eres oído, amado y seguido, tú eres un líder. Pero si tú solo eres oído y obedecido, tú eres un dictador, tú eres un sargento, tú eres un capataz, pero no eres líder. Todo esposo tiene el deber de ser líder en su casa. Ser seguido por amor. ¿Por quién? Por la esposa y por los hijos. Porque Dios ha establecido al esposo como cabeza de la casa. No es que es superior a la esposa y a los hijos, pero alguien tiene que dirigir todo grupo humano. En la iglesia el pastor, en la ausencia del pastor el anciano primero, en el país el presidente, en la familia el padre, todo cuerpo organizacional tiene alguien que tiene que dirigir.
Dios ha establecido bíblicamente que es el esposo. El esposo es un líder, pero para ser líder tienes que conquistar el corazón de la esposa y de los hijos, que ellos voluntariamente quieran seguirte. Tú tienes que volverte el héroe de tu casa, el héroe. La esposa y los hijos tienen que admirarte, tienen que creer que tú eres lo más fabuloso que existe en el mundo. Cuando has llegado a conquistar a tu familia de esa manera, eres el líder que Dios quiere que seas en tu casa. Cuando en la iglesia eres el anciano que todos aman, que todos admiran, que todos quisieran ser igual a él, ahí eres el líder de la iglesia. Entonces tú no te limites a ser un anciano que da órdenes, que manda, no. Sé un anciano que inspira, un anciano que las personas quieren seguirlo, quieren ir a donde él va. ¿Y por qué todo eso? Porque tenemos un líder así, que es Cristo, que siendo el Hijo de Dios, habiendo bajado a esta tierra, agarró la toalla y el lavatorio de agua para lavarle los pies a los hombres pecadores. Por eso es que yo digo que esta mujer es un símbolo de Cristo. Porque cuando dice, yo voy a lavar no solo tus pies, voy a lavar los pies de tus siervos. Esa es la mujer. Ese es el espíritu de Cristo. Ese es el espíritu que debe tener todo cristiano. Servir y no ser servido. Ahora, esto, querido, es fácil de predicar, pero no es fácil de vivir. Alguien un día me dijo que el lugar donde todos se vuelven santos es aquí. Este metro cuadrado aquí. Cuando entras aquí, te vuelves santo. Cuando sales de aquí, ahí es el verdadero ser humano. Por eso yo siempre digo que predicarles para ustedes, que no me conocen mucho, porque conocen mi cara, saben que no tengo cabello, esas cosas ustedes saben. Pero ustedes no me conocen por dentro. Entonces predicarles a ustedes es fácil para mí, porque ustedes no me conocen. Pero el sábado pasado yo prediqué en Brasilia, bauticé a un nieto mío, y ahí estaba mi hijo, ahí estaba mi esposa, ahí estaba mi nuera, ahí estaban mis nietos. Y entonces, cuando yo me levanté para predicar, le dije a Dios en mi corazón, Señor, ahora sí, ahora quiero ver si tú puedes hablar a través de mí. Porque si yo veo a mi esposa, a mis hijos, a mi nuera, a mis nietos así, entonces yo tengo que agradecer a Dios porque ellos están no viendo al esposo nervioso, al suegro duro, al hijo intransigente, al padre intransigente, están viendo al hombre de Dios. Y ese es un desafío que todos tenemos en la vida, queridos. Dejarnos ser transformados por Dios. Llegar a tener el espíritu de esta mujer, Abigail. Ahora, ¿sabes lo que es ingrato en la vida? Después de este capítulo 25, que es el único capítulo donde Abigail aparece y después desaparece. Nunca más la vas a encontrar en la Biblia, Abigail. Se casó con David. Nunca más se menciona su nombre para nada. ¿Qué fue de la vida de ella? No importa. No importa. Pero cuando lleguemos al cielo, por lo menos yo quiero conocer a Abigail. Y le voy a decir a Abigail, leí tu historia en el capítulo 25 de primero de Samuel y me inspiró. Me sentí tan inspirado que prediqué un sermón en el campestre Soquel y te mostré como un símbolo de Cristo, porque tu sabiduría me inspiró, porque tu sencillez, tu humildad me inspiró a ser como tú, porque tú fuiste como Jesús. ¿Cuántos quisieran decirle esta noche, Señor, hazme humilde, hazme sabio, hazme simple? Gracias, Padre querido, por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por tu cuidado a lo largo del día. Todo lo que hemos aprendido. Oh Señor, que todo sea
semilla plantada en el corazón y que tu Espíritu haga germinar esa semilla. Danos ahora una noche de descanso en tus brazos de amor, seguros de que mañana será